Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gusto el poder compartir este espacio en este evento denominado Foro por la Vida Loja 2021. Vamos a tener un espacio de encuentro, un espacio en búsqueda de la verdad, de aquellos argumentos de sentido común que respaldan la defensa de la vida desde la concepción. La dinámica de este evento será que elaboraremos 4 preguntas. Vamos a formular estas 4 preguntas. Tenemos asimismo 4 ponentes que irán respondiendo a cada una de las preguntas con un tiempo determinado para cada uno de ellos. Cada uno de ellos va a hablar desde el punto de vista de su campo de expertise, con toda la ciencia que a ellos les respalda, el conocimiento, la trayectoria que a ellos les respalda, el estudio que ellos han realizado. Así es que en este momento vamos a conocer a nuestros ponentes. Ellos ya están listos, están preparados para poder iniciar. Vamos a conocer entonces a Luis Antonio Martínez Guzmán. Es un abogado activista en pro de la dignidad de toda persona humana desde hace casi 20 años, en que inició la Fundación de Jóvenes Pro Vida en Guadalajara, Jalisco, a los 18 años. Especialista en Derecho Constitucional, Derecho Internacional y Derechos Humanos. Actualmente es coordinador auxiliar del programa BHI-OEA de Human Life International y empresario de ramo restaurantero en México. Cursó estudios intermedios de Historia Universal, Literatura, Latín, Griego, Filosofía y Arte en el Instituto Venancio Blanco en Salamanca, España. Licenciado en Derecho con titulación por tesis y examen sinodal por la Universidad Panamericana. Diplomado en Derechos Humanos y Personalismo por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Estudios de especialidad en bioética por el Centro de Estudios e Investigaciones en Bioética. Su experiencia laboral ha abarcado tanto el ámbito jurídico como el político y el empresarial, trabajando en diferentes cargos públicos como el de asesor de asuntos sociales de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, así como también jefe de oficina de un regidor municipal, una diputada federal y una diputada local, y candidato a la presidencia municipal de Tlaquepaque, municipio artesanal y turístico de México. En lo jurídico, se ha desempeñado como abogado asociado en estrategia fiscal en el despacho Ruiz Consultores, y en el ámbito corporativo ha sido gerente general e impulsor de Abarrotes del Noroeste, S.A., empresa con más de 120 empleados, así como dueño de un negocio de ramo restaurantero en Guadalajara, México. Director jurídico y consejero de varias redes y asociaciones civiles, así como conferencista en derechos humanos en México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Perú y España. Así es que le damos la bienvenida a Luis a este foro. También vamos a conocer a Lucía Plasencia Tapia. Ella es administradora turística, posee un pregrado en Derecho por la Universidad Técnica Particular de Loja, además un diplomado internacional en formación política. Es activista política y social y fue electa asambleísta por la provincia de Loja en las elecciones del 7 de febrero del presente año para el periodo 2021-2025. También nos acompañará Rosemary Vega León. Es una profesional de la medicina con especialidad en pediatría y neonatología para servir al niño como un ser humano en desarrollo, siempre teniendo en cuenta que para ser adultos sanos, de acuerdo al acompañamiento con el pediatra, es de fundamental importancia. El cuidado del niño desde el nacimiento hasta la adolescencia. La doctora Rosemary Vega cursó sus estudios secundarios en el Colegio Particular La Inmaculada y sus estudios universitarios en la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional de Loja. Su especialidad la realizó en el Hospital Metropolitano de la ciudad de Quito. Su experiencia médica de especialidad de 15 años le ha permitido brindar asistencia médica a niños en estado agudo y crónico,
manejando el bienestar físico, mental y emocional de los niños bajo su cuidado. Le avalan los cursos, seminarios y congresos de perfeccionamiento en su especialidad, tanto a nivel nacional e internacional. También tenemos la grata presencia de Zoila Isabel Loyola Román. Ella es docente e investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja. Posee un doctorado en Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Loja. Obtuvo un diplomado superior en Filosofía en la Universidad Técnica Particular de Loja y un diplomado en Investigación Avanzada en la UNED de España. Es doctoranda en Investigación e Intervención Social y Educativa en la Universidad de Huelva, España. Es articulista de planta de diario Hora 23, articulista del diario Sheikh Namsur de Ushuaia, Argentina, articulista del diario Expresión de Andahuaylas, Perú. También es miembro del equipo de coordinación del proyecto de la revista Saber Amar, miembro del equipo de investigación EduFam de la Universidad Técnica Particular de Loja, autora de los números 2 y 3 de la revista Saber Amar, coautora de los números 1 y 9 de la revista Saber Amar, colaboradora en revistas dossiers del Instituto Latinoamericano de la Familia IFAM, Orientar, Clinicasa, Enfoque, Identidad, EduNews. Miembro del equipo de organización del primer Congreso Internacional de Bioética. Ha participado como ponente en varios congresos y simposios. Autora del libro Historias del Oxa, unas ciertas, muy ciertas y otras no tanto. Así es que damos la cordial bienvenida a nuestros ponentes en esta noche, nuestros panelistas de lujo. Ellos están prestos a colaborar, a ir aclarando nuestras inquietudes y lo van a hacer en el orden ya preestablecido con ellos. Sin más, queridos amigos, vamos a iniciar entonces este Foro por la Vida, Loja 2021, y vamos a hacerlo con esta primera pregunta. Vamos a ir analizando ciertos argumentos. Un argumento para solicitar la incorporación del aborto en el marco legal de un país es: la mujer tiene derecho a elegir sobre su cuerpo. ¿Cómo respondería a ese argumento? Vamos a escuchar la respuesta que nos da Luis Antonio Martínez. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, querido José Fernando, y gracias por el espacio y bienvenidos mis queridos conferencistas en esta noche. Gracias a todos los presentes. Veo que hay muchas personas de foro de un año bíblico, de estudios bíblicos. Es muy, muy interesante. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy y ojalá podamos ayudar, poner nuestro granito de arena en esta reflexión en torno a la vida, previos en la víspera del Día del Niño por Nacer, el 25 de marzo, que es el día que internacionalmente ubicamos como el día por excelencia para este tema, para la promoción, la construcción de la cultura de la vida en todo el mundo. Y bueno, quisiera invertir un minutito de este tiempo, de este pequeño tiempo que tenemos, para reflexionar en el por qué vamos a buscar argumentos, el por qué queremos argumentar, por qué queremos buscar estas reflexiones. Y es que normalmente pudiéramos caer en el engaño, pudiéramos buscar al que piensa distinto a nosotros como si esto fuera una especie de cruzada o guerra, y lo que buscamos salvar es la verdad. Todo ello es positivo. Sin embargo, no olvidemos que lo que estamos rescatándonos no es la verdad solamente. Lo que estamos buscando rescatar aquí son personas, la dignidad de cada persona humana, almas, desde un punto de vista de nosotros los creyentes. Entonces, cuando busquemos argumentos, hagámoslo siempre con esta visión. ¿Cómo ayudar al que no piensa como yo? ¿Cómo tender un puente para llevar al encuentro de la verdad al que piensa distinto? Y no como una especie de cómo te voy a ganar este debate, cómo voy a encontrar argumentos que son mejores que los tuyos para que resalte la verdad y la opinión pública la tome. Eso es positivo, pero el Evangelio nos pide algo más.
Entonces, habiendo dicho lo anterior, sabemos ya de sobra, después de tantos años de este debate en el tema del aborto, que efectivamente una mujer puede decidir sobre su cuerpo, pero que el bebé, el hijo que lleva en su vientre no es parte de su cuerpo. Eso está más que dicho y sabido por todos ustedes. Eso ya lo diremos con abundancia aquí en torno al tema de la genética, cómo el cuerpo de la madre y el cuerpo del niño genéticamente tienen una constitución totalmente distinta, un genoma humano totalmente diferente. Ahora bien, este argumento que normalmente se usa va más allá. Se refiere no tanto a si puede decidir sobre el niño o no, sino que este tema se remonta a los años 70, cuando el fallo de Roe versus Wade en Estados Unidos aprobó el aborto en todo el país. Tomaron esto, pero leyendo a profundidad nos damos cuenta que el argumento va más allá. A lo que ellos se referían con esto de la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, se referían al derecho a la privacidad de su cuerpo. Es decir, estos ministros de la Suprema Corte Americana se referían a que al habitar este ser humano en el vientre de la mamá, al habitar este bien jurídico que tiene vitalidad y se la reconocían, ahí en ese vientre de esa mujer están en algunos casos y desarrollan una serie de casos dañando el derecho a la privacidad de su cuerpo. Es decir, no puede estar ahí ese bebé sin el consentimiento de su mamá. Entonces, claramente admiten entonces que es otro ser diferente. Sin embargo, el detalle está en esa sentencia que parece que es de los años 70, pero es el mismo argumento que están usando ahorita en todas las cortes de todos nuestros países de Latinoamérica, como si hubiera sido hoy la sentencia, diciendo que es del año 73, que es que a pesar de que reconocen jurídicamente estas cortes constitucionales que ese ser tiene vida y que obviamente es vida humana, sin embargo, no lo reconocen como persona humana. Ya abundaré en la siguiente pregunta un poco más de esto, hablando del embrión, pero el tema aquí es que es un bien jurídico a proteger, dice el derecho, pero no llega a ser titular de derechos, no llega a ser persona. Entonces, a la hora que contraponemos dos decisiones, que es el derecho de un titular jurídico como es una mujer, contra un bien jurídico que es un objeto, no un sujeto, y por lo tanto no es titular de derechos, quien gana ese choque, quien gana esa coalición es la madre. Y entonces la Corte Constitucional dice, tenemos que darle la razón a la mamá. Esto va todavía más allá. No sé cuánto tiempo me quede, si me queda todavía un minutito. Bueno, ya lo perdí si me quedaba, no sé qué. Aun cuando no es parte de su cuerpo, la pregunta va más allá porque en una sociedad como la actual, aún suponiendo que una Corte Constitucional dijera sí es parte de su cuerpo, perdón, sí es otro ser humano, sí es otra persona humana, nos damos cuenta que la sociedad actual ha coronado de tal manera la libertad, la autonomía y el libre desarrollo individual, que aun cuando se supiera que esa persona humana está dentro de otra persona humana y es un ser humano, aún así nos preguntamos, ¿cambiaría algo para la decisión de esa mujer? La cuestión es que la decisión, nuestras niñas, nuestras adolescentes, nuestras mujeres, no la están tomando con base en argumentos académicos, no la están tomando con base en si es un ser humano o no es un ser humano, sino con base en un individualismo, en una autonomía tan salvaje, que aun cuando se sabe, una mujer probablemente sabe que lo que está ahí es su hijo, aún así cambiaría totalmente esa vida por su bienestar en muchísimos casos. Ahora, estamos hablando de una mujer en crisis y más adelante voy a tocar ese tema, por lo tanto su decisión no debe ser acompañada tanto por nuestros argumentos, sino por nuestro comportamiento solidario y caritativo. Y es todo por el momento. Muchísimas gracias, Luis, por responder a esta pregunta. Vamos a reformular la pregunta también para nuestra segunda ponente, Zoila Loyola.
Dice la pregunta, un argumento para solicitar la incorporación del aborto en el marco legal de un país es, la mujer tiene derecho a elegir sobre su cuerpo. ¿Cómo responde a ese argumento? Escuchamos a Zoila Isabel Loyola. Buenas noches. Zoilita, si puedes, por favor, activar el micrófono. No, si puedes activar, por favor, Zoilita, el micrófono. Zoila. Ahora sí. Gracias, ya. Ahora sí, gracias. Buenas noches con todos y mi agradecimiento por la invitación a este foro. Queriendo contestar la primera pregunta, si nosotros decimos que la mujer tiene derecho a elegir sobre su cuerpo, pues esta frase o eslogan o como queramos llamarlo, no tiene un fundamento antropológico, tampoco tiene un fundamento científico ni ético. Ya que desde el mismo momento de la concepción, el embrión es un ser humano y es un ser humano individual. No es una parte constitutiva del cuerpo de la madre. Hoy, gracias a la investigación científica, particularmente gracias a las ciencias como la biología molecular, la biología experimental, la genética, sabemos que el embrión humano en el momento de la fecundación es persona y merece el máximo respeto. Si acaso la mujer tiene derecho a elegir sobre su cuerpo, pues no tiene ese derecho sobre el cuerpo y sobre la vida de otra persona. En este caso, sobre la vida de un bebé que está hospedado, únicamente hospedado en el útero de esa mujer. ¿Por qué afirmamos esto? El nuevo ser humano que se gesta en el útero materno tiene un ADN diferente. El bebé es una persona distinta a la madre. La madre únicamente le da hospedaje, como lo habíamos dicho hace un momento. Le da hospedaje en su cuerpo por aproximadamente 40 semanas, un tiempo pequeño que dura la gestación humana. El bebé al que nos estamos refiriendo tiene una estructura genética, física, que es nueva y que es original. Es un nuevo ser biológico, único en la historia de su especie. Y todo este determinismo e identificación del individuo humano ocurre en el instante mismo de la fecundación, no antes, no después. Veamos nosotros que ni siquiera forman parte del cuerpo de la madre la placenta, el cordón umbilical, líquido amniótico, que son los órganos que ha generado ese hijo desde la etapa de cigoto, porque le son necesarios para sus primeras fases de desarrollo. ¿Y qué pasa? Los abandona el momento de nacer. Algo semejante con lo que sucede que en el nacimiento el niño asoman luego los dientes de leche y los abandona igual cuando ya no le son útiles. De la misma manera procede el embrión. Algunas ciencias, como la biología, por ejemplo, como la genética, confirman que el mismo momento de la fecundación ya hay un ser humano. Y este ser humano es una individualidad genética, única e irrepetible, además no reproducible. ¿Qué estoy diciendo con no reproducible? El momento en que se puedan clonar seres humanos y tengamos 2, 3, 4, 10 individuos producto de una clonación, cada uno de ellos, individuos humanos, serán diferentes porque tendrán un ADN diferente. La identidad biológica se determina en la fecundación. ¿Y cuándo?
en el comienzo de la vida. Y el comienzo de la vida está dado el momento de la fecundación. Entonces, es importante que insistamos en que la vida del ser humano tiene un comienzo y también tiene un final en el tiempo. Su comienzo es en el momento de la fecundación y su fin, el momento de la muerte. Y esto sucede dentro o fuera de la madre. Entonces, concluiríamos diciendo que el hospedaje que la madre da a su hijo en la intimidad del vientre no autoriza jamás para que se asesine dentro del útero a un ser humano. En el mejor de los casos, podríamos decir que no es más que una muestra de absoluta ignorancia. Estoy diciendo ignorancia no en el sentido peyorativo de la palabra, sino en el sentido de desconocer estos estatutos sobre la calidad y la dignidad que tiene el embrión humano. Gracias. Muchísimas gracias, Zoila. Vamos entonces a reformular esta pregunta para nuestra siguiente panelista, que será Lucía Plasencia. La pregunta dice: un argumento para solicitar la incorporación del aborto en el marco legal de un país es: la mujer tiene derecho a elegir sobre su cuerpo. ¿Cómo responde a ese argumento? Escuchemos a Lucía Plasencia. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches con todos y a quienes nos acompañan en la sala. Quiero extender mi saludo a todos que nos están siguiendo por las redes sociales y agradecer por la invitación. Antes de responder, quiero contarles que he caminado junto a organizaciones sociales durante ya 8 años en temas de protección de derechos humanos, en especial a mujeres víctimas de violencia. He estado presente en el activismo en los congresos internacionales de familia y aplaudo la iniciativa de este espacio. Espero que podamos en un futuro conformar esas técnicas diversas sobre este tema, que es bastante profundo y que necesita urgentemente ser discutido de forma plural e inclusiva. Bien, para responder a este argumento es necesario pensar que la corporeidad de una persona es solo uno de los aspectos que conforman su personalidad. Y si bien es cierto que entre las libertades básicas del ser humano está la de obrar como considere conveniente con su cuerpo, sin que esa libertad coaccione otros derechos, debe estar amparado en una toma de decisiones sin miedo, violencia o discriminación. Pero no es menos cierto que esta libertad se limita al propio ser dentro del análisis de las realidades, las entidades corpóreas, diferentes sobre las cuales no se puede decir que se está diciendo sobre el propio cuerpo. Por tanto, es el Estado que dentro de las ratificaciones de los instrumentos jurídicos internacionales, entre ellos la Convención Belén do Pará, deberá adoptar disposiciones claras respecto a la prevención y erradicación de la violencia, que es por lo que se plantea, se incluye este argumento, esto bajo una protección de derechos humanos en todos sus niveles. Por lo demás, en el sentido jurídico, hay 2 disposiciones que en el caso ecuatoriano están sobre la legislación secundaria dentro del orden jerárquico kelsesiano. Esto es ante la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José, como la Constitución del Ecuador, la misma que señala que se protege a la vida desde la concepción. Recordemos que los derechos humanos son universales, nos pertenecen a todos y no nos pueden ser arrebatados, son indivisibles. Todos los derechos humanos son importantes por igual. Son interdependientes. Cuando un derecho se viola, esa violación repercute negativamente sobre otros derechos. Asimismo, hacer efectivo un derecho contribuye a que se hagan efectivos otros derechos. Por tanto, la protección de los derechos humanos va desde el comienzo de la vida humana.
Agradecemos entonces a Lucía Plasencia por darnos luces también a esta pregunta. Ahora escucharemos a Rosemary Vega y replanteamos la pregunta. Un argumento para solicitar la incorporación del aborto en el marco legal de un país es: la mujer tiene derecho a elegir sobre su cuerpo. ¿Cómo responde a ese argumento? Escuchamos entonces a Rosemary Vega. Bienvenida, buenas noches. Gracias, José, por la invitación. Estoy muy gustosa de participar, de formar parte de este foro y de compartir con excelentes panelistas, de los cuales me estoy alimentando también. Con respecto a tu pregunta, José, bueno, desde el punto de vista científico, yo puedo responderla indicándoles que una vida de un bebé, de un embrión, de un feto, es una vida independiente de la vida de su madre, a pesar de que de ella dependa, a pesar de que reciba los nutrientes necesarios para su desarrollo, a pesar de que esté unida mediante el cordón umbilical, como todos sabemos. Para que ustedes me puedan comprender un poco más, quisiera explicarles. A veces de medicina uno tiene muy poco, ¿no? La vida inicia cuando inicia la fecundación. El mismo instante de la fecundación, que puede darse en ocasiones tempranamente, 3, 4 horas luego de un acto sexual en el que participa el hombre y la mujer, o puede darse en los próximos 5 días siguientes. Sin embargo, el momento en que se da la fecundación inicia la vida de un nuevo ser, un ser diferente, que tiene su carga cromosómica y su carga genética diferente al de la madre. La madre está prestando su útero, pero tienen circulaciones diferentes. La madre tiene su propio aparato circulatorio, como todos sabemos, sus propios órganos. La madre tiene su cerebro, la madre tiene su corazón, la madre tiene sus riñones, y el niño, el bebé, el embrión, el feto, tiene su propio sistema de órganos. Tiene un corazón diferente, un cerebro diferente, un sistema circulatorio diferente. El hecho de que la nutrición llegue por parte de los vasos sanguíneos al bebé no quiere decir que sean una sola persona, y de hecho que la madre pueda atreverse en muchos de los casos a decidir sobre la vida del bebé. A pesar, decía, de que la placenta y el cordón umbilical están envolviendo al embrión o al feto, a pesar de ello, es un sistema diferente. De hecho, por eso el momento del nacimiento sale todo, no sale solo el bebé. Sale el bebé, sale la placenta, sale el líquido amniótico, todo lo que corresponde al niño. Y queda un útero vacío. Es decir, la madre sigue siendo una mujer dueña de su vida, y el bebé es un niño que sale con todo lo que a él le correspondía. Más adelante les voy a explicar acerca de la embriogénesis, pero para que más o menos ustedes me entiendan, cerca de del 20º día de la formación del embrión, este embrioncito ya tiene su propio corazoncito. Este embrioncito ya tiene aproximadamente a los 2 meses de edad sus propias huellas dactilares, que lo hacen único, individual y diferente. Muchísimas gracias, Rosemary, por darnos luz a esta inquietud. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta manifiesta: otro argumento para viabilizar la legalización del aborto es: el embrión o feto no es una persona.
¿Cuál sería su argumentación frente a ello? Escuchamos nuevamente a Rosemary Beck. Bueno, el embrión o feto no es una persona. Les voy a explicar. Yo pienso que tal vez es mejor de que todos ustedes puedan contestar esa pregunta luego de la explicación que yo les dé desde el punto de vista de la embriogénesis o desde el punto de vista científico o médico, si así queremos llamarlo. Como todos sabemos, para que se dé el nacimiento de un nuevo ser, de una nueva vida, tiene que existir el hombre y la mujer. Durante el acto sexual, el hombre y la mujer, del hombre y de la mujer, el hombre elimina su líquido seminal compuesto por miles y millones de espermatozoides. Probablemente se desprendan en esa relación de 300.000 a 500.000 millones de espermatozoides. Estos espermatozoides tienen bastante trabajo hasta llegar al óvulo. ¿Cuál es el trabajo? Entrar por el tracto vaginal, cruzar algunas barreras, tanto físicas como mecánicas o químicas, de hecho, que hacen dificultoso su camino, de tal manera que hasta llegar al óvulo llegarán aproximadamente unos 200 a 300 espermatozoides de los 500 millones que en un inicio existían. Y de ellos solo uno llegará a la fecundación. ¿Cómo este uno llega a la fecundación? Pues en realidad, como dicen normalmente, el más fuerte es el que llega, el más poderoso, el que pudo sobrepasar las barreras químicas que existen en el introito vaginal, el que supo sobrepasar las barreras de moco espeso y muy denso que hay en el tapón mucoso que existe al dividir el cuello del útero y el cuerpo del útero. El más fuerte, ese llega a fecundar. ¿En dónde se produce la fecundación? La fecundación se va a producir en el tercio de la trompa de falopio. Los ovarios de las mujeres, que son, ojo, los ovarios de las mujeres, de los ovarios sale un óvulo. ¿Cuál es el óvulo? Es una célula, al igual que el espermatozoide. Es por eso que las llamamos célula sexual masculina y célula sexual femenina. Y digo ojo, porque desde que nosotros sabemos la definición de célula, es todo organismo vivo. Hago hincapié en esto, es todo organismo vivo. De hecho, por eso la vida se da desde el mismo momento en que se produce la fecundación. La fecundación se da de la siguiente manera. Nosotros tenemos el ovario que desprende los óvulos. Los óvulos o el óvulo es una célula, la misma que está compuesta por algunas membranas. Es una célula redondita que tiene una capa externa que se llama cúmulo. Esta capa tiene una particularidad tan grande que solo Dios la pudo haber puesto, es de que tiene unos canales a nivel de toda su circunferencia. ¿Por qué los canales? Para facilitar al espermatozoide que después de una larga travesía llega al óvulo, para facilitar su entrada. Luego de esta capa que tiene sus canales o poros, como lo queramos llamar, tenemos otra capa que se llama la zona pellúcida. Esta zona es una zona como de abrigo, como de esponjita, que va a acoger a la nueva vida. Una vez de que el espermatozoide llegó al óvulo, con sus intentos y movimientos intensos de su cola, logra introducir primero en los canales del óvulo su cabecita y luego de mucho trabajo atraviesa la membrana externa del óvulo. Luego de atravesar esta membrana, atraviesa la zona pellúcida de la que les hablaba. Y luego de la zona pellúcida llega al núcleo.
Entonces es en el núcleo en donde se produce la combinación o la unión o la fecundación. Es decir, llámase fecundación a la unión del óvulo y del espermatozoide en el núcleo. ¿Y por qué decimos que esto ya es vida? Porque aquí existe el denominado despertar. Posiblemente la unión de estas dos células progenitoras sea el momento más importante en el comienzo de la vida humana. Decimos despertar porque se desencadena inmediatamente una serie de mecanismos, como una necesidad imperiosa de oxígeno, porque el ser humano necesita oxígeno para vivir. Se desencadenan otros procesos como síntesis de proteínas, porque el ser humano necesita proteínas para vivir. Existe un intercambio iónico, porque se necesita de esto para la vida. Es el Big Bang biológico, es decir, el comienzo de la vida. Se unió el óvulo con el espermatozoide e inmediatamente se agregan cromosomas de ambos. ¿Cuáles son ambos? El espermatozoide y el óvulo. Es decir, se agregan cromosomas y material genético del padre y de la madre. Es decir, ya se forma lo que se denomina singamia, un cigoto diferente, un cigoto que tiene su propio material genético y un cigoto que tiene la combinación de los cromosomas del padre y de la madre. Luego de la formación del cigoto, se da la división celular. Y es aquí cuando me imagino que todos recordarán cuando aprendíamos en las clases de biología acerca de la mórula, de la blástula, que son mecanismos de división celular, los mismos que se dan poco a poco, hasta formar la denominada blástula. La blástula, más o menos al cabo de unos 5 días, cae al útero. Y en el útero, la madre da cobijo, lo presta para hacer el sitio calientito, abrigado, nutricional, en donde se va a desarrollar este nuevo ser. Espero que esta explicación científica haya aportado a ustedes con un granito de arena y de esto dependa las decisiones que cualquiera de nosotros podamos tomar en nuestras vidas. Claro que sí, muchísimas gracias, Rosemary. Siempre es bueno el tener presente todas estas explicaciones, estos argumentos que son argumentos fuertes, ¿no? Porque no estamos hablando, muchas veces se dice que se habla desde el punto de vista de la moral natural, desde la religiosidad, pero nos estamos alejando incluso de la ciencia que manifiesta cosas concretas y hay estudios concretos de todo esto. Vamos a continuar entonces con la misma pregunta, reformulo la pregunta. Otro argumento para viabilizar la legalización del aborto es: el embrión o feto no es una persona. ¿Cuál sería su argumentación frente a ello? En esta ocasión nos responderá Luis Martínez. Listo, gracias, José Fernando. Bueno, de nuevo un gusto platicar con ustedes de estos temas. A mí me toca en gran parte pues el matiz jurídico. Contamos con dos expertas panelistas en los temas médicos y comparto también con una colega en el ámbito sociopolítico jurídico, lo cual es riquísimo. Sin duda aquí el gran problema es en esta pregunta, que está muy bien formulada, es la definición de qué es persona, porque ni siquiera en la cuestión legislativa, ni siquiera en el ámbito político actual, alguien se atrevería a decir que un embrión o un feto no es persona humana, no es un ser humano. Si es un embrión, está en el vientre de una mujer, de una persona humana, no puede ser otra cosa. Sin embargo, aquí el quid de la pregunta, el problema, el núcleo, es que no es lo mismo
como entendemos nosotros en nuestro hablar cotidiano la palabra persona, que como la entiende la ley, o como la entendería un médico, por ejemplo. Persona humana, de nuevo me remito a Estados Unidos cuando se aprobó el aborto. Ahí mencionaban, es un ser vivo, pero persona humana es toda aquella a partir del nacimiento. Entonces, antes del nacimiento no se es persona, se es un ser vivo, pero definitivamente no una persona. Entonces, esta pregunta va por ahí, el sentido en que nadie se atrevería a dudar que lo que hay en el vientre de una madre es su hijo, es una persona humana. Pero sí nos atrevemos a hacer en la sociedad, en ese campo de batalla llamado el derecho, ficciones, como las películas de ciencia ficción, así también los abogados tenemos algunas instituciones que son ficciones jurídicas, que son fingir que una cosa que sí es, en realidad no es. Por ejemplo, a pesar de que en algunos países está aprobado el aborto, sin embargo, en sus códigos civiles sí le está permitido a una persona nombrar como su heredero a un no nacido. Si su esposa está embarazada y él se está muriendo, puede dejar su herencia a este niño por nacer como su heredero, lo cual es contradictorio con el derecho. Entonces, si para el derecho una persona jurídica es aquella que puede ser titular de derechos, que es capaz de goce y ejercicio de derechos humanos, entonces yo al darle a un niño no nacido la titularidad de una herencia, le estoy dando un reconocimiento jurídico. Y si eso está en una ley, entonces el mismo derecho lo reconoce. Pero al mismo tiempo hay esa contradicción, esa doble argumentación. Y decía en la pregunta anterior que en todas nuestras cortes constitucionales de América, ustedes métanse a curiosear ahí a las resoluciones de las cortes de su país, de Ecuador en este caso, la Corte Suprema, y seguramente encontrarán esto que les voy a decir porque es un copy-paste en toda América. Y es un copy-paste además de una teoría que no tiene nada de moderno, es de 1973. Y es la que les comentaba en la pregunta anterior. Se reconoce que lo que está ahí es un bien jurídico a proteger. No es una basura frente al derecho, sí vale. Un bien jurídico a proteger. Pero no le llaman persona. Y sin embargo, a la mujer, obviamente, que es titular de derechos, le dan preferencia porque ese bien jurídico a proteger todavía no adquiere el nivel de vida significativa. Ese concepto es clave cuando quieran argumentar en derecho. No adquiere la autonomía, el nivel de vida significativa, decía la Corte de Estados Unidos, para ser considerado persona. Si sostenemos ese argumento proabortista, entonces estaríamos admitiendo también que cualquier persona con discapacidad significativa, cualquier persona en la tercera edad con una disminución considerable de sus facultades, tampoco es persona entonces. ¿Por qué? Porque no es capaz de una vida significativamente autónoma. En casos extremos no lo son. Y entonces no hay problema para los que sostienen estos argumentos, porque la respuesta sería inmediata. Por eso estamos promoviendo también la eutanasia, recién aprobada en España. Entonces, o consideramos persona a todo aquel ser humano por el simple hecho de serlo, y ya nos decían brillantemente la doctora Rosemary y la doctora Zoila, que efectivamente desde el primer instante de la fertilización, de la fecundación, es un ser humano, independientemente si ya puede caminar por sí solo, independiente, que además un bebé de un mes ya nacido no puede, independientemente si tiene capacidad para hacer juicios, para hacer una autocrítica de lo que le rodea. Si no consideramos al ser humano en su dignidad por el simple hecho de serlo, entonces estamos llamados a construir una sociedad del descarte, como la llama el Papa Francisco. Una sociedad en que todo aquel que me estorbe por no tener una capacidad de producir, entonces es descartado. Es una visión además mercantilista, utilitarista. Entonces, definitivamente es una persona y no porque pueda o no pueda tener tal o cual facultad, no porque ya haya nacido o no, sino por el simple hecho de ser un ser humano. Piense como nosotros o piense distinto.
Muchas gracias, Luis. Entonces, vamos nuevamente a realizar la pregunta que va a responder en esta ocasión. Soy la Loyola. Y la pregunta es, otro argumento para viabilizar la legalización del aborto es, el embrión o feto no es una persona. ¿Cuál sería su argumentación frente a ello? Escuchamos a Soy la Loyola. Bueno, para contestar esta pregunta, me permito hacer algunas preguntas adicionales que de alguna manera son también una reflexión. ¿Qué pensamos de asesinar a un bebé a término? Es decir, faltando un minuto para el parto. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué tal abortar a un bebé cuando tiene el tamaño y la fragilidad de un pequeño porotito? Otra pregunta sería, ¿estará bien abortar a un bebé a las pocas horas, el primer día o el segundo día, o después de 15 días de haber sido concebido? Todas estas preguntas las podemos reducir en una sola. ¿Cuándo es correcto matar? ¿Cuándo es correcto abortar? Bueno, es lo mismo. Esta es una pregunta que de hecho tiene una respuesta instintiva de rechazo. Cuando se nos plantea la posibilidad de eliminar algo que está vivo, y sobre todo si se trata de una persona, nos produce una conmoción, porque el ser humano es de naturaleza compasiva. Hablemos ahora de una ciencia muy nueva, una ciencia que se ha desarrollado en el presente siglo, la neurociencia. La neurociencia llama a este cerebro social o empático y nos dice que básicamente nuestro cerebro tiene una aversión innata contra la injusticia. Y por ello, antes de validar una acción como correcta, primero buscamos la verdad, de tal forma que nos acerque a la justicia, que nos acerque a la libertad, que nos acerque a la verdad, que nos acerque a no provocar dolor o cualquier acción que produzca daño, tanto en nosotros como en la... Bueno, esperamos... más personas. Bien. Lo que ya nos explicó Rosemary. Desde ese instante existe un ser humano al que solo le hace falta desarrollarse y crecer para convertirse en un adulto. El cambio cualitativo de células sexuales que se fusionan y forman un nuevo ser únicamente ocurre en la fecundación. Y a partir de entonces, el nuevo ser solo precisa de factores externos para llegar a ser adulto. Factores externos como el oxígeno, como la alimentación y como el paso del tiempo, que no son sino 40 semanas. El resto ya está en él. Lo está desde el principio y lo está inmediatamente después de la fecundación. Después de la fecundación, nada se resta ni nada se adiciona. Únicamente ese nuevo ser humano sigue su proceso, sigue su evolución para convertirse en un feto viable a las 40 semanas para salir del cuerpo de su madre. En la actualidad, la ciencia demuestra rotundamente que el ser humano recién concebido es el mismo y no otro. El mismo que después se convertirá en bebé, en niño, en adulto, en anciano.
El aspecto que presenta varía nada más que según la fase del desarrollo. El aborto por violación, el aborto eugenésico o el mal llamado aborto terapéutico no son sino ejemplos de excusas para justificar el aborto, que es la pena de muerte para un ser humano completamente inocente. Nosotros hemos podido ver en la historia de la humanidad que las ideologías totalitarias, fundamentalistas, extremistas, han sido capaces de robar la identidad de la persona. En muchos momentos de la historia, al ser humano no se Bien, al parecer tenemos un problema de como conexión. por ejemplo a los esclavos, a los indios, a pesar que la fecundación. Entonces decía, aceptar que la fecundación es el comienzo de un ser humano, no es cuestión ni de gusto ni de opinión. Es una realidad, es una perfecta realidad biológica. Es importante tener claro que los seres humanos no mutamos de una célula a persona. Siempre hemos sido una persona. Insisto y repito, desde el inicio de nuestra vida que se produce en la fecundación. Muchísimas gracias, Zoilita, por darnos estas luces, estas bases científicas también, que como decíamos antes, son importantes analizarlas paso a paso, paso a paso. Es importante que tengamos una mente abierta frente a la ciencia que nos está diciendo a voces que el ser humano es ser humano desde la concepción. Vamos a cerrar esta segunda pregunta con Lucía Plasencia. La pregunta dice, otro argumento para viabilizar la legalización del aborto es, el embrión o feto no es una persona. ¿Cuál sería su argumentación frente a ello? Escuchamos a Lucía. Muchas gracias, estimado José Fernando. Como lo había manifestado también el expositor Luis Antonio Martínez desde el ámbito sociojurídico, en esta posición considero que la determinación del momento del surgimiento de la personalidad en el sentido jurídico ha sido siempre uno de los más grandes debates. Y estos debates han tenido relación tanto con la ciencia como la filosofía. El problema de base de estos planteamientos es la creencia de que solamente existen dos extremos opuestos irreconciliables. Eso tal vez tiene su origen en la distinción civilista tradicional entre personas y cosas, en donde desde la óptica civil, todo lo que no es persona necesariamente es cosa, lo que en nuestra opinión y dado los avances tecnológicos ya no puede ser así. Efectivamente, en la actualidad no es posible abordar un tema como tal el que hoy nos ocupa desde una perspectiva reduccionista y excluyente. La confusión radica en el que el concepto de persona es una ficción jurídica, es decir, construida por los humanos. Por lo tanto, la percepción de persona en el sentido jurídico será construido en la medida de la connotación que se otorga a esta categoría. Lo que sí tenemos que se ha dicho en el ámbito del derecho es que toda persona será sujeto de derecho, pero no todo sujeto de derecho será considerado dentro de la categoría de persona. Si vamos a las legislaciones conexas, incluso se ha catalogado como una categoría más a la persona no humana, en donde los animales son sujetos de derechos. Entonces, la discusión se amplía dentro de esta ficción jurídica. Volviendo entonces a la pregunta en cuestión, desde Aristóteles a Tomás de Aquino y desde este último hasta nuestros días, el conocimiento que el ser humano ha adquirido
sobre sí mismo y sobre el inicio de la vida se ha profundizado radicalmente, así como los conceptos de persona dentro de una realidad jurídica. Por ejemplo, en la biología lo había mencionado ya la expositora. Sabemos que el periodo de tiempo que tarda en alcanzar el espermatozoide, el óvulo, es inexacto, pudiendo darse de un tiempo de hasta 5 días. Transcurrido ese tiempo puede darse o no la fecundación. El simple hecho que sea una el espermatozoide del óvulo generará que se desprenda de una cascada dinámica y proteica propias de un ser humano. Bien lo mencionaba la doctora. Plantear una explicación exclusivamente científica del surgimiento de la conciencia dentro del embrión será casi imposible hasta el momento. Sin embargo, el uso de células cerebrales en investigaciones aducen y parecen demostrar que poseen un grado determinado de conciencia desde su inicio. Ahora bien, si tomamos en cuenta este argumento, la medida general de la dignidad humana y por tanto de la personalidad es el surgimiento de la conciencia, entonces podemos determinar los atributos de una categoría como persona. La discusión sigue latente. Será deber de la academia, de la sociedad civil, entablar un diálogo profundo con todos los sectores para determinar y colocar una categoría de tal medida, pues este argumento corresponde a solucionar un problema como lo es determinar quién es persona y quién no lo es, y sobre todo la sujeción de derechos y obligaciones que se contrae meramente desde el ámbito, desde la ficción jurídica. Muchísimas gracias, Lucía. Realmente el ámbito del análisis científico también engloba el análisis filosófico, ¿no? Ya decía Zoilita antes, la vida humana es una línea de tiempo en la cual el ser humano se da a conocer en sus diferentes presentaciones, por decirlo de alguna manera, desde aquel inicio en la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide hasta la ancianidad. Entonces es una línea de tiempo que nada más da a conocer lo que es el ser humano a lo largo de este tiempo. Vamos a la siguiente pregunta, entonces. Argumentan que el aborto debe ser política de salud pública, que las mujeres deben tener la posibilidad de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, por cuanto la ejecución del mismo desde la clandestinidad estaría provocando una alta mortalidad en las mujeres y al tener costo estaría fuera del alcance de mujeres de escasos recursos económicos, con la posibilidad de que quienes participan en el mismo, en el Código Orgánico Integral Penal vigente, podrían ser judicializados. ¿Cuál es su visión frente a esta posición? Vamos a escuchar nuevamente en la respuesta a Lucía Plasencia. Bien, muchas gracias, José Fernando. Bien, las políticas públicas de salud pública también son parte del marco general de una política de justicia social integral que permita que los sectores pobres accedan a los beneficios de la educación y de la seguridad pública, que los proteja contra todo tipo de violencia. Políticas de este tipo serán más efectivas que la mera asistencia médica de última hora en estos casos que son específicos. Necesitamos analizar de forma ardua las tasas de aborto en el país, así como la atención que se da dentro de las casas de salud. Es importantísimo que la academia se involucre en la investigación, en generar data para que se tomen acciones inmediatas, que primero prevenga, se sancione y se erradique a la luz de las normas internacionales, como es la Convención de Belén do Pará. El aborto, sin duda, es la consecuencia de un Estado que no ha protegido a sus ciudadanos en cuanto a crear políticas públicas de prevención y peor aún de sanción a sus perpetradores. El Código Orgánico Integral Penal en Ecuador permite el aborto en caso de que el embarazo ponga a riesgo la vida o la salud de la mujer. Y si el embarazo
es consecuencia de una violación de una mujer con discapacidad mental. Al igual que en este segundo caso debemos analizar las grandes cifras de violencia y abuso sexual en niñas y niños adolescentes, que hoy por hoy encuentran en un estado de indefensión, con cifras que alarman, pues solo la Fiscalía ha reportado cerca de 9.000 denuncias por violación y abuso sexual en el 2019. De esos casos, la consecuencia en niñas se agrava. Ahora, claro, no cabe duda que el aborto clandestino es un problema de salud pública que afecta a las mujeres de los sectores más vulnerables. Sin embargo, es necesario pensar que las políticas de salud pública deben ir mucho más allá que la mera atención sanitaria. Deben enfocarse también en la educación para la salud y dentro de esa rama ejecutar políticas de prevención general del aborto y del embarazo no deseado. Estas políticas, por tanto, llevan también a la preservación de la vida y de la integridad física de las mujeres en situación de pobreza. Esto necesita entonces de un fuerte compromiso del Ejecutivo para consensuar que las medidas que se tomarán de forma programática sean con el presupuesto adecuado. Actualmente, la Coalición de Mujeres del Ecuador propone un pacto fiscal para prevenir y atender la violencia con un costo de alrededor de 4.000 millones anuales. Esa inversión pública debe focalizarse en los sectores en situación de vulnerabilidad y con programas que promuevan políticas públicas con data suficiente para su seguimiento. El planteamiento que nosotros lo haríamos desde algunas organizaciones sociales en enfocarnos en atender las zonas rojas, en donde se dan a menudo casos para que con esta obtención de estadísticas poder determinar en dónde se encuentran estos puntos rojos y poder actuar rápidamente. Aunque estas estadísticas están ausentes, es allí el deber de nosotros de actuar en conjunto con otras instituciones estatales para no ir a las consecuencias, sino a la prevención y a la protección. Es una parte realmente importante, la prevención. La prevención. Eso es en lo que debemos enfocarnos y ya lo ha dicho Lucía, hay muchísimo por trabajar, hay que recoger muchísimos datos, pero sobre todo hay que ponernos manos a la obra para mejorar esta sociedad. Todos necesitamos una sociedad de paz, una sociedad de justicia. Vamos en este momento entonces a escuchar a Rosemary Vega con la misma pregunta. Argumentan que el aborto debe ser política de salud pública, que las mujeres deben tener la posibilidad de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cuál es su visión frente a esta posición? Muchas gracias, José. De hecho, el aborto como tal, en cualquier circunstancia, es un riesgo para la mujer. Existen estadísticas ecuatorianas de aproximadamente unos 260 mujeres que deciden abortar en 24 horas, consideradas altísimas las tasas, de las cuales el 15% fallecen como consecuencia de un aborto. Médicamente, las complicaciones son múltiples, iniciando con las más leves, por ejemplo, las infecciones del tracto vaginal, las infecciones uterinas, que muchas veces terminan con la vida de la madre. Otra complicación importante médicamente de realizarse un aborto son las hemorragias. Son muy comunes. Esta complicación es muy común, sobre todo si se hace en circunstancias desfavorables, es decir, sin un profesional que probablemente cuide de la salud materna, se constituye un riesgo alto de mortalidad en la mujer. Las hemorragias pueden ir de moderadas a graves y cobrar la vida no solamente de uno como lo está haciendo, sino de 2 personas. Las perforaciones son otra causa frecuente de mortalidad materna. El momento en que se practica
pues el aborto se lo hace con una cureta. No sé, es importante que conozcan o que muchos de ustedes ojalá pudieran con la facilidad del acceso a los medios de comunicación, al internet, pongan cureta para practicar un aborto. Es a manera de una cuchara que tiene sus bordes filudos, de tal manera que el momento en que la cureta penetra en el aparato genital femenino y llega a alcanzar el útero, es como que la cuchara desmembra todo lo que está adherido al útero. De tal manera que si es que no existe una adecuada experticia en el procedimiento, en las mejores manos se han dado las perforaciones uterinas. La perforación uterina lógicamente ocasiona una peritonitis, siendo esta constituida una emergencia y probablemente con alto riesgo de mortalidad. Y de hecho, esto tiene como consecuencia la infertilidad. La infertilidad, ya que el endometrio se daña. El momento en que se curetea el útero, se desprende la vida. El momento en que se curetea el útero, además de desprenderse la vida, existe un límite para el procedimiento. Si se sobrepasa este límite y se realiza un raspado excesivo, como normalmente se suele denominar al procedimiento del endometrio, el endometrio se destruye, se dañan todas las capas que lo están formando y tenemos como consecuencia la infertilidad. Además, lógicamente, de las condiciones o alteraciones psicológicas que se dan en la persona que está sometiéndose al aborto. Daños psicológicos muchas veces irreversibles, daños permanentes. Se considera que aproximadamente más del 50% de personas que se sometieron a un aborto tienen más la habilidad de padecer trastornos mentales en un futuro. Y claro, trastornos mentales cercanos al procedimiento, como por ejemplo ansiedad y depresión, que lógicamente, como todos sabemos, sobre todo la depresión, siendo una enfermedad considerada, si es que no recibe el tratamiento adecuado, como mortal. Espero que esté claro, José. Sí, muchas gracias. Nada más, Rosemary, para que nos quede claro, según lo que estamos escuchando todos, el hecho de legalizar, en el supuesto no consentido que se legalizase el aborto, aunque sea atendido en un hospital, en una clínica, no sería seguro. No sé si estoy en lo correcto. No es seguro. Como decía, ni en las mejores manos, ni en el mejor hospital del mundo, el aborto no es un procedimiento seguro. Muchísimas gracias. Estos son datos que tenemos que tenerlos totalmente claro, porque a veces se publicita algo, se escucha muy bonito, ¿no? Un aborto legal, seguro y gratuito. Que bueno, yo pienso que ahora Luis nos ilustrará también completando esta pregunta. Vamos a realizar entonces nuevamente la pregunta, ¿no? Para que todos los espectadores estemos atentos a lo que el ponente, el panelista, está respondiendo. Argumentan que el aborto debe ser política de salud pública, que las mujeres deben tener la posibilidad de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cuál es su visión frente a esta posición? Escuchamos a Luis Martínez. Bien, muchas gracias, José Fernando. Efectivamente, como dice la doctora Rosemary, ningún aborto es seguro, aún sea en un buen hospital privado. Y de hecho, el doctor Michael Scuyans decía que el aborto jamás va a ser seguro porque es un procedimiento médico en el que se quita la vida a uno de los dos que entran al quirófano. Es un procedimiento así, ni siquiera puede ser llamado procedimiento médico.
Ahora que estamos en tiempo de pandemia, que todos estamos viendo las consecuencias en nuestros países y la situación, esto nos viene como un buen ejemplo. Que eso hubiera sucedido si el virus fuera todavía más letal, fuera una situación distinta hipotéticamente, y el gobierno por una cuestión de salud pública, como dice la pregunta, nos hubiera tenido que decir todos los infectados de forma grave van a tener que ser sacrificados. Pero no se preocupen, para que sea seguro no serán sus casas, sino pasaremos a recogerlos para llevarlos a un hospital privado. Seguramente no estaríamos nada contentos de que se llevaran a nuestros familiares y no diríamos que bien, va a ser gratuito y seguro. ¿Por qué? Porque se trata de una vida. De la misma manera, aquí la cuestión es que vemos claramente a un familiar ya nacido, con el que hemos convivido y pasado hermosos momentos, como una persona, pero aún no nacido, todavía nuestra sociedad no hemos logrado verlo de la igual manera. Esta misma pregunta además me parece muy interesante porque encuentro una coincidencia entre nosotros, quienes estamos aquí celebrando la vida el día de hoy, y entre quienes están buscando celebrar la vida desde otras perspectivas, de la perspectiva de la mujer, que se siente que el aborto es la solución a los problemas que ha sufrido durante su vida, llámese abuso sexual, llámese machismo, llámese crisis por abortos anteriores, etcétera. ¿Por qué una coincidencia? Porque esta pregunta lo que denota, a fin de cuentas, es un argumento que se usa en los movimientos pro aborto, pero que lleva intrínsecamente una preocupación por la mujer. Yo creo que en la mayoría de los casos es genuina, en algunos seguramente que no, pero aquí lo interesante es que en ambos lados, desgraciadamente en ambos polos, que no deberían existir, pero en ambos lados nos preguntamos cómo podemos ayudar y orientar a esas personas, a esas mujeres que frente a situaciones límite han elegido una salida que supone una tragedia para ellas mismas. Porque hay feministas que podrán decir en las marchas o podrán decir en alguna situación que irían felices a abortar y sin embargo ellas mismas saben, las mujeres que han ido lo saben, que son situaciones que ni ellas mismas quisieran para sus compañeras. Que una mujer cuando va a abortar no es porque esté convencida de sus argumentos que la llevaron a abortar, ni por cuestiones académicas. Una mujer cuando va a abortar es porque se encuentra en una situación familiar, personal o de distintos factores que la ha llevado a tomar esa decisión en medio de una situación de crisis y que hay una serie de secuelas médicas, como decía Rosemary, psicológicas como el síndrome post-aborto y familiares incluso, conociendo casos de mujeres que ya han abortado y tratando de ayudar por medio del Viñedo de Raquel, que es una asociación que busca ayudar, un apostolado que busca ayudar a mujeres que abortaron. El gran factor de estas situaciones, no el único, pero el gran factor es el abandono. Cuando una mujer decide abortar es porque no tuvo a su lado a ese hombre, a esa mamá, a ese papá que pudieron haberle ayudado a salir adelante. Entonces, la respuesta a esta pregunta definitivamente está en que busquemos ayudar a las mujeres. En definitiva, el asunto del aborto, el debate del aborto se gana o se pierde en el terreno de la solidaridad y de la comunión. Veíamos en la primera pregunta que la libertad propia de nuestra generación es la que ha buscado liberar la privacidad del cuerpo de la mujer de un intruso. En la segunda pregunta veíamos también cómo se busca clamar al derecho que prevalece de la mujer por encima del derecho de alguien que no consideramos todavía persona. Y aquí estamos viendo una vez más que en ambos lados del debate nos preocupa, y eso es lo positivo, la mujer. Si alguien todavía espera del movimiento pro vida y de la defensa de la vida castigos y cárcel para las mujeres que abortan, todavía no ha comprendido el evangelio de la vida. Defender la vida debe ser más bien afirmar la gran dignidad, la gran sacralidad de toda persona humana por simple hecho de serlo, con independencia de su edad, que en este caso su etapa de gestación, o podría ser de la vejez en el caso de la eutanasia, por encima de su religión, por encima de su color, por encima de todas las distinciones que no son esenciales, que no forman la esencia de la dignidad de la persona humana. Y
Eso nos lleva a una última conclusión que quisiera en esta pregunta, ya para cerrar. La defensa de la vida no es tal si no nos referimos con ella también al que está en las periferias físicas o existenciales a nuestro alrededor. Aquellos que viven con discapacidad, no necesariamente física, sino existencial, para encontrar la verdad del amor de Dios en sus vidas. Muchas, el 80% de las mujeres que defienden el aborto, es porque alguna situación en su vida les impide encontrar el rostro del amor de Dios en sus vidas. Y es nuestro llamado no atacarlas, no ganarles el debate, sino salir a su encuentro y mostrarles de una manera amorosa la verdad. Muchísimas gracias, Luis. Realmente la batalla más fuerte es esta. El fortalecer nuestras familias, el interesarnos por el otro, el salir de nuestro egoísmo, el ir analizando nuestra propia existencia, ¿no? Cómo estamos como personas, cómo está nuestro matrimonio, cómo está nuestra familia. Porque de ahí, de familias que tienen dificultades, es de donde se desprenden muchísimos problemas, muchísimas dificultades adicionales. Y se va agravando la situación cada vez más. Me ha gustado muchísimo estos argumentos que tú has dado y ciertamente es así. Si luchamos por la vida, luchamos en todo el sentido de la palabra. Vamos a continuar entonces en la misma pregunta que dice, argumentan que el aborto debe ser política de salud pública, que las mujeres deben tener la posibilidad de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cuál es su visión frente a esta posición? Vamos a escuchar ahora a Zoila Loyola. Bien, empezaría contestando a esta pregunta, haciendo referencia a algo que no debemos olvidar ni un solo momento, y es el dolor que causa a una mujer que se ha embarazado como consecuencia de una violación, como consecuencia de un incesto, como consecuencia de una mala práctica de la ingeniería genética, que es algo que casi nadie habla, o como consecuencia de un aborto clandestino o de un aborto perfectamente legal. Ya José, Rosemary, nos han hablado de que el tal aborto perfectamente legal no es tal. Conlleva un riesgo, un altísimo riesgo para la vida de la mujer. Sabemos, y como mujer me duele inmensamente el conflicto interior de las mujeres embarazadas, de esta manera, que se enfrentan al drama del aborto, víctimas de una tremenda presión, a veces social, a veces económica, a veces emocional, psicológica, y a veces todas estas razones presionan a la mujer. Estamos convencidos que estar a favor de la vida es estar a favor de la mujer. Un embarazo, una gestación, un aborto, el parto, no son asuntos de una mujer o de una familia, son asuntos de salud pública. El Estado debe garantizar la vida de la madre y la vida del niño. Los datos que nos da el Ministerio de Salud Pública confirman que para el año 2019, el 15% de las muertes maternas en el Ecuador se deben al aborto. Entonces, estamos ante la urgencia de que las leyes garanticen el cuidado de la salud de la mujer embarazada, que brinden garantías, que den seguridad, protección en el desarrollo y en el crecimiento del bebé que está en camino. Por ello es que la salud debe ser gratuita. En el Ecuador no lo es.
Y esa salud pública debe estar fundamentada en el valor de la dignidad de la vida humana. Una de las mayores conquistas de nuestro tiempo es que la mujer ha alcanzado alguna capacidad de decisión. Claro que falta muchísimo por resolver. Es más, estamos convencidos de la valía que ha traído a toda la humanidad el que la mujer haya aportado sus nuevos puntos de vista, su sensibilidad a una cultura y al desarrollo humano. Pero también admiramos el valor de la maternidad y también sancionamos la situación de injusticia, la situación de discriminación sistemática de la mujer. En algunas culturas se ha convertido en un objeto. En algunas culturas a la mujer se la ha convertido en una máquina puramente reproductiva. O se ha intentado minimizar la maternidad, que es uno de los talentos, una de las gracias excelsas que tiene la mujer, el ser madre. Insistimos en que estar a favor de la vida es estar a favor de la mujer, es estar a favor del varón, es estar a favor del niño, del anciano, del discapacitado, del muy inteligente. Es decir, defender la vida es estar a favor de la humanidad. Para que los derechos de la mujer y el respeto por la vida humana confluyan positivamente. El Estado, la sociedad, no pueden restringir los recursos económicos necesarios para apoyar la maternidad. La educación integral del ser humano y en particular una educación sexual de acuerdo con el respeto incondicional a la vida humana. Apoyar la corresponsabilidad del varón en la sexualidad y en la crianza de los hijos. Apoyar el proceso del embarazo de forma sanitaria, de forma psicológica, de forma social, de forma económica y principalmente respetando el más alto valor que tenemos, que es el valor de la vida. Sería ingenuo pensar que la despenalización del aborto va a cambiar esta tragedia. La calentura no está en las sábanas. Que la mujer tiene derecho a la salud reproductiva, claro que sí. Es lo más cierto, no hay duda. Y este argumento es un argumento de defensa de la mujer. En el caso del aborto, se dice que es necesario garantizar a la mujer sus derechos reproductivos bajo este mismo concepto. En verdad que las leyes deben proteger el desarrollo intrauterino del bebé, que es donde está más amenazado, protegiendo el cuidado y la salvaguarda de la mujer gestante. Qué importante, como decía Zoilita, el realizar este apoyo a la mujer gestante. Y ciertamente defender la vida es todo esto, es más bien elevar propuestas para aquellas mujeres que se sienten solas, que no se sienten apoyadas y por esta falta de apoyo a lo mejor deciden optar por esta situación que todos sabemos que va a terminar en un mal fin. Vamos ahora a la cuarta y última pregunta, que es una pregunta en la que queremos un poco resumir, que vayamos captando, que vayamos llegando a conclusiones de todo lo hablado hasta este momento. Una pregunta que queremos quede clara para todos quienes nos están observando en esta ocasión y que todo lo que se ha dicho lo analicemos y lo analicemos profundamente, con tranquilidad, pero con argumentos claros, con argumentos válidos
y con propuestas sobre todo, con propuestas que sean viables, con propuestas que se puedan ejecutar de la mejor manera. Vamos entonces a la cuarta y última pregunta que dice, ¿por qué cree usted que es importante la defensa de la vida humana desde la concepción? Iniciamos en este momento con Zoila Loyola. A manera de conclusión, ya que estamos terminando este foro, podemos decir que el derecho a la vida es el derecho fundamental que se pretende mostrar a la luz los importantes aportes que entregan las ciencias como la biología, la neurociencia, la antropología, la filosofía, la ética, que la vida humana comienza desde el momento de la fecundación y que se tiene el derecho a que se respete la vida de todo ser humano, sin ninguna consideración de orden utilitarista, social, biológica, religiosa o de cualquier otra índole que pretenda justificar la eliminación de este ser humano que está en camino. La razón de este respeto a la vida humana se basa en que no hay un bien superior sobre la vida, que la vida es el fundamento de todos los demás derechos y que nadie puede atribuirse el derecho de determinar qué vida merece ser vivida. La defensa de la dignidad y del valor de la vida humana es la primera condición necesaria para encontrar la verdad, para encontrar la justicia, la libertad, la paz en nuestra herida convivencia ciudadana. Dicha defensa constituye el mínimo en el que convergen la democracia y los derechos humanos. En los últimos años, los avances en el conocimiento, por ejemplo, de la biología molecular, del embrión y del feto, nos llevan a la convicción de que desde la concepción nos encontramos ante una nueva vida humana, distinta a la de sus progenitores y que merece el respeto y la protección de la que gozan todos los seres humanos. Gracias. Muchísimas gracias, Zoilita. Realmente esta conclusión nos ayuda, como decía antes, a ir en búsqueda de la verdad. Es hoy imperante que todos los seres humanos vayamos tras esta verdad que al final nos va a unir a todos y vamos a ver que realmente la lucha que estamos haciendo es una lucha de todos. Vamos a formular nuevamente la cuarta y última pregunta que dice, ¿por qué cree usted que es importante la defensa de la vida humana desde la concepción? Y en esta ocasión nos responderá Lucía Plasencia. Gracias, José Fernando. Bien, quiero iniciar decirles que personalmente yo estoy a favor de la vida. Aquí se ha mencionado que estar a favor de la vida es estar a favor de las mujeres. Me quedo con eso. Nadie en su sano juicio podría decir lo contrario. La vida de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los nacituros, es nuestra prioridad. El primer argumento general para la defensa de la vida es la propia preservación de la especie, que es un objetivo común con el que toda la humanidad se encuentra de acuerdo dentro de una planificación familiar adecuada. Segundo argumento, es la preservación de la dignidad humana como fundamento de los derechos humanos y de todos los ordenamientos jurídicos nacionales. Al vulnerar la dignidad humana estaríamos atentando contra toda la estructura jurídica de la sociedad, cuestión extremadamente delicada. Un tercer argumento que podría mencionar sería que tanto los instrumentos jurídicos internacionales como la propia Constitución de forma taxativa. Sin duda, el consenso de los diferentes sectores es imperante para erradicar la violencia en todas sus formas, como las consecuencias de la misma, pues es una tarea de todos de ser propositivos. Esa polarización
La división o utilizar un lenguaje no convocante solo agravará las situaciones. Es por eso que si planteamos una política pública, debe ser integrada por todos los sectores. Escuchar, mediar y proponer para que esas nuevas generaciones no vivan lo que hoy estamos viviendo, un deterioro de la sociedad. Entonces, mis 3 argumentos los he puesto en esta mesa. Muchísimas gracias, Lucía. Realmente, ahora desde la Asamblea esperamos poder contar, ¿no?, con esta convocatoria que se pueda realizar desde ahí para una unidad nacional, para propuestas claras y preservar la dignidad humana durante todo el trayecto de la vida del ser humano. Vamos entonces con la misma pregunta. ¿Por qué cree usted que es importante la defensa de la vida humana desde la concepción? Ahora nos responderá Rosemary Vega. Pues como anteriormente pudimos darnos cuenta, pues la vida es desde el mismo momento de la fecundación. Es por eso que nosotros, en pro de la defensa Bien, tuvimos un inconveniente de conexión. Esperamos que se una nuevamente la doctora Rosemary Vega. Decir que estamos gustosos de poder compartir con todos ustedes este Foro por la Vida, Loja 2021, que está dentro de todas las actividades que se han programado, ya que el 25 de marzo se celebra el Día del Niño por Nacer. Aquel niño que esperamos, ¿no? Aquel niño que cuando tú encuentras a tu amiga que te enteraste que está embarazada y le preguntas y ella dice, estoy esperando a un bebé, estoy esperando a un niño, a una niña, ¿no? Siempre hay esta espera permanente de una vida que inicia y se inicia a veces con alegría, pero a veces también con dolor, con sufrimiento, a veces en circunstancias bastante complejas. Y precisamente estos espacios, este tipo de foro, lo que intenta precisamente es empezar a dar luz y empezar a convocar a esta unidad, como se ha hablado hasta el momento, en la que todos nos podamos relacionar de una manera adecuada y encontrar una vía que preserve la vida humana desde la concepción, una vía que apoye de una manera concreta a estas madres que a lo mejor por no tener los recursos necesarios no quieren a lo mejor abrirse a esta nueva vida. Todo lo dicho es para que lo analicemos, todo lo dicho es para que cada uno de nosotros saquemos las mejores conclusiones y a lo mejor si no llegamos a unas conclusiones concretas, sí, por lo menos generar en cada uno de nosotros estas inquietudes, generar estas inquietudes que a cada uno nos va a ayudar a tener las cosas más claras. Vemos que se ha desconectado Rosemary, alguna situación sucedió, temas de conexión, entonces vamos a dar paso ahora a Luis Antonio con la misma pregunta. Vamos a realizar a Luis Antonio la misma pregunta que es, ¿por qué cree usted que es importante la defensa de la vida humana desde la concepción? Escuchamos entonces a Luis Martínez. Gracias, José Fernando. Esperemos que regrese la doctora en tanto, ojalá que sí. Es importante, yo creo, porque es la única manera posible que tenemos de existir las personas humanas. Auténtica de realizar en nosotros la naturaleza, visto desde el punto de la filosofía, la naturaleza humana, o visto desde la teología, el plan de Dios, es con el otro, de una forma comunitaria, de una forma comprometida con el que está al lado mío. Y la defensa de la vida humana, como ya es incluso así llamada, como una marca que nos da pertenencia, no es otra cosa que la construcción de una comunidad preocupada por el hermano de al lado.
De hecho, yo siempre he preferido llamarle en vez de defensa, porque no hay aquí un enemigo, sino que es una construcción y una afirmación. Y del otro lado no hay alguien a quien vencer, sino alguien a quien rescatar y de quien aprender. Y de igual manera, la vida, a fin de cuentas, vida es un concepto, es una idea y no una persona. Entonces, sin duda, yo encantado de que la defensa de la vida como concepto nos siga integrando y nos siga aglutinando, pero definitivamente la construcción y la afirmación del otro como persona humana en toda su dignidad es la única forma en que podemos existir. Por ello es importante, porque no solo somos unos cuantos los que estamos llamados a esta defensa de la vida, sino que es todo ser humano que se diga tal, el que está llamado a defender a su hermano, el que está llamado a construir y afirmar la dignidad de su hermano. Por eso es importantísimo. Y concluyo con lo que decía un filósofo que a mí me fascina, de mis preferidos, que es Søren Kierkegaard, que él decía, corrigiendo y mejorando a Descartes, dolet ergo sum, me dueles, luego existo, que es mucho más humano que el pienso, luego existo, tan carente de valor personal. Y expresa muy bien lo que debería ser la defensa de la vida. Me dueles, luego existo. Veo lo que tú estás sufriendo y salgo a tu encuentro. Y no es otra cosa que nuestra manera de existir como personas humanas, que somos un reflejo, un esplendor pasivo del que es el amor, Dios. Entonces, ese me duele, luego existo, no es nada más que otra cosa que un corolario del soy amado, luego existo. Muchas gracias, José Fernando, por la invitación. Muchas gracias, doctora Zoila. Ya congresista Lucía Plasencia, próximamente, enhorabuena. Y la doctora Rosemary, que les pido le puedan hacer llegar mi saludo, y gracias a todos que están presentes. He aprendido muchísimo hoy, muchísimo de nuestras hermanas conferencistas, y te agradezco la invitación, José Fernando. Dios los bendiga. Muchísimas gracias a ti, Luis, más bien por aceptar esta invitación en tu agenda muy apretada, que sabemos que siempre la tienes. Sin embargo, agradecemos el que hayas podido compartir este espacio con nosotros, y esperamos poder seguir compartiendo más espacios todavía, generando más espacios de este tipo. Zoilita, si quieres dar unas palabras para despedirte. Actívale el micrófono. Decía José, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a las personas que estuvieron presentes. Ha sido un momento de aprendizaje muy grande, muy efectivo el que hemos tenido en este momento. Y uno de los temas tan importantes como es el de la vida humana. Gracias por eso. Gracias, Zoilita, también por aceptar nuestra invitación. Sabemos de tus múltiples ocupaciones, ¿no? Y ese libro hermosísimo también, ¿no? Que ya algún momento a ver si tenemos espacio y lo compartimos también por este mismo canal. Lucía. Muchas gracias, estimado José Fernando, por esa invitación. Muy agradecida de poder en esta noche estar con tan excelentes expositores como Zoilita, también como Luis y la doctora Rosemary. A quienes nos escucharon y por medio de las redes sociales, un saludo cordial y a estar atentos por esta campaña, por decirle sí a la vida en todas sus formas. Y es una responsabilidad, una corresponsabilidad como parte de la sociedad, insistir. Y me quedo con estas palabras, mostrar el camino del amor. Es parte de nosotros y esto es con hechos, no solo palabras. Les abrazo y muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Hemos contado con unos excelentes ponentes, excelentes personas, excelentes profesionales, ¿no? Y sobre todo personas que son coherentes en lo que dicen y en lo que hacen, ¿no? Todos vamos en este camino. Ciertamente en algún momento nos podríamos equivocar, sin embargo somos seres humanos, rectificamos, corregimos y seguimos
adelante. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por acompañarnos en esta noche. Hemos tenido un panel por la vida de lujo, de lujo. Y yo me alegro muchísimo. Sobre todo me alegro porque podemos llegar a cada uno de sus hogares con estos mensajes, con estos argumentos, los cuales pido analicen detenidamente. Esto queda aquí, lo pueden ver nuevamente, lo pueden visualizar de nuevo y analizarlo en manera profunda. Yo recalco en esto, hace falta un análisis profundo del tema de la vida, del tema del aborto, algo que nos pone cara a cara con una realidad existente y que nos llama a cada uno de nosotros a ser verdaderamente personas, a humanizarnos, a interesarnos por el prójimo, a interesarnos por aquellas personas. Es una batalla bastante fuerte que inicia precisamente en cada uno de nuestros hogares. Ya se ha dicho aquí, incluso el tema de abusos a menores se da precisamente de un entorno cercano a la familia, del núcleo familiar. Entonces, hay mucho por hacer. Somos los padres de familia, somos los miembros de cada una de las familias los que debemos empezar este camino, tomar este compromiso y empezar a tomar decisiones firmes, decisiones claras, que nos empujen a acciones para salvaguardar la vida desde la concepción en todo el sentido amplio de la palabra, no solamente con discursos, sino también con acciones. Existen fundaciones, existen personas que desinteresadamente dan un aporte, dan una ayuda, no solamente en la parte emocional, sino también en la parte económica, en la parte de colaborar para que estas personas puedan emprender. Hoy más que nunca tenemos que vernos como verdaderos hermanos, todos ciudadanos de este planeta. Si nos fijamos, la decisión que cada uno de nosotros tome no solamente afecta a nuestra propia vida, afecta a la vida de las personas que nos rodean y a veces afectamos sin querer o queriendo a nuestra familia. Y allí es donde nacen los problemas. Una invitación entonces para que todos retomemos este camino, para que todos luchemos con alegría, para que todos nos apoyemos y seamos una sociedad solidaria, una sociedad de paz, una sociedad de justicia. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes en este Foro por la Vida Loja 2021. Un abrazo para todos.